En este vídeo continuamos una semana más con el análisis de los principales pares de divisas y las principales materias primas. Yo soy Álvaro Nieto, analista de mercados de estrategia de inversión y expongo el presente vídeo a jueves día 23 de julio a las 12 menos 5 de la mañana. Comenzamos en primer lugar con el análisis del precio del petróleo, que sigue produciendo avances importantes tras la última confirmación por parte de Arabia Saudí de un ataque a un petrolero en el Mar Rojo, tras la reivindicación de los hutíes. De este modo, el conflicto comienza a extenderse más allá de la frontera del Estrecho de Hormuz, lo que podría tensionar todavía más los precios de la energía, ya que si el foco de tensión se traslada desde el Estrecho de Hormuz a el Mar Rojo, Arabia Saudita tendría prácticamente bloqueada la salida de su petróleo. Por lo que de momento tenemos ya al petróleo Brent muy cerca de atacar nuevamente los $100, ya que tenemos al petróleo cotizando en los 98,19 dólares y el precio se encuentra muy cerca de atacar la directriz bajista principal, por lo que además ya tenemos con claridad la superación de la directriz bajista acelerada y el precio se aproxima a atacar un nivel muy importante en los 99,61 dólares. Pero que es importante que las ventas consigan sostener el precio sobre la directriz bajista principal. Por lo que de momento seguiremos con un clima de tensión geopolítica elevada hasta que al menos el precio nos aproxime a perforar el área de los 90,55 y el entorno del hueco alcista abierto en la jornada de ayer a partir de los 91,01 dólares. Por lo que tenemos niveles importantes que deberían de ser perforados para poder comenzar a observar una nueva mejoría en el conflicto de Oriente Medio, que vuelve a agravarse tras los últimos acontecimientos de las últimas horas, con los hutíes pudiendo también entrar al conflicto tras los ataques a los petroleros de Arabia Saudita. Por su parte, el gas natural también aporta subidas en estas últimas sesiones, aunque el precio se mantiene bastante más débil, ya que tras la perforación de los 3,014 dólares, el precio atacó directamente las cercanías de los 2,84 dólares, zona que está siendo defendida por parte de las compras. Y en estos momentos podemos tener una lateralidad comprendida entre las inmediaciones de los 2,84 y los 2,968 dólares. Pero que si el precio termina una sesión por encima de este nivel, podríamos volver a observar ataques tanto a los 3,014 como sobre todo a las cercanías de los 3,157 dólares, con un oscilador MACD que intenta producir la activación de cortes ascendentes y la volatilidad que disminuye con fuerza tras las subidas de estas últimas sesiones, que están viniendo acompañadas de la mano de un ligero incremento en el volumen de contratación. De este modo, observamos que las materias primas destinadas a la energía producen movimientos muy importantes tras las últimas noticias derivadas del conflicto en Oriente Medio. Por lo que nos adentramos ahora en el análisis de los metales, comenzando con el análisis del cobre, donde observamos cómo el precio produce caídas en la jornada de hoy, aunque de momento las compras se sostienen por encima de los 6,4435 dólares, siendo este el primer nivel de soporte importante para la presente semana, ya que si este nivel fuese perforado, las ventas podrían buscar aproximarse nuevamente a las inmediaciones de los 6,1970 dólares, siendo estos niveles de soportes importantes que están funcionando desde los mínimos el pasado lunes día 13 de julio y los mínimos del pasado viernes día 17 de julio, por lo que de momento las ventas aparecen sobre las inmediaciones de los 6,5540 dólares.
zona donde se mantiene abierto un hueco bajista. Continuamos ahora con el análisis del precio del paladio, donde observamos cómo las divergencias alcistas han llevado al oscilador MACD a aproximarse a la frontera del nivel 0, aunque por el momento el precio no consigue acercarse al último máximo decreciente, que lo seguimos situando en los $1.383, tras frenarse en estas últimas sesiones sobre los $1.327, con caídas del 2,70% durante la jornada de hoy. De este modo, no descartamos que en estas próximas jornadas las ventas puedan aproximar de nuevo al precio a las cercanías de los $1.225, zona donde contamos con un soporte importante tras la vela de martillo de la sesión del pasado viernes, día 17 de julio, por lo que de momento podremos seguir observando no observaremos una continuidad de las subidas en el precio del paladio hasta que al menos el precio supere los $1.327, ya que si el precio supera dicho nivel, podríamos comenzar a priorizar un movimiento alcista iniciado desde los mínimos el pasado miércoles, día 24 de junio, ya que estamos contando con una pequeña secuencia de máximos y mínimos crecientes, cuyo último mínimo creciente lo situamos en los $1.225, por lo que es importante que este nivel no sea perforado para poder comenzar a observar una continuidad a la alza para el precio de el paladio, que está chocando en estos momentos sobre la media móvil simple de 50 sesiones. Por su parte, en el precio del oro, a pesar de las caídas de la sesión de hoy, comenzamos a vigilar una importante figura chartista de acumulación en forma de doble suelo, la cual se está produciendo sobre soportes importantes en los $3.945, por lo que de momento en el oro tenemos ya un fuerte movimiento bajista durante estos últimos meses, y esta figura chartista de doble suelo podría propiciar un cambio de tendencia, al menos de cara a el corto plazo, aunque la misma no estará activa hasta que asistamos a la superación de los $4.215,5, siendo importante también la superación por cercanía de los $4.238,1, así como la superación de la directriz bajista acelerada, que permanece activa desde los mínimos del pasado mes de marzo, por lo que de momento en el precio del oro vigilamos una posible figura de acumulación tras las subidas de estas últimas sesiones, aunque en la sesión de hoy contamos con caídas del 1,40%. Por su parte, en la plata también vigilamos la formación de una posible figura en forma de doble suelo, la cual ya se está produciendo desde las inmediaciones de los 55 y los $56,13. Y además tenemos ya la superación de la directriz bajista acelerada iniciada desde mediados del pasado mes de mayo, aunque por el momento el precio todavía se encuentra lejos de poder producir la potencial activación de esta figura chartista, ya que para ello es necesario que asistamos a la superación de los $63,73, pero que de momento seguiremos observando esta posible figura chartista que podría propiciar un cambio de tendencia en la plata, que además está viniendo acompañada con divergencias alcistas, ya que tenemos mínimos ligeramente decrecientes en el precio que vienen acompañados de mínimos crecientes por parte de el oscilador MACD. Por su parte, nos adentramos ahora en las principales divisas, comenzando en primera instancia con el análisis de el euro frente al dólar, donde observamos una sesión plana en la jornada de hoy, aunque el precio proyecta una sombra alargada, por lo que de momento las subidas que se producían durante la pasada madrugada se han neutralizado con la mañana en el mercado europeo, por lo que de momento el precio sigue sin conseguir superar la directriz bajista acelerada iniciada desde la sesión del pasado lunes, día 11 de mayo. Y tenemos soportes importantes a partir de los 1,1377,
puntos, por lo que es importante que estos niveles no sean perforados para poder seguir produciendo ataques a la directriz bajista acelerada, ya que además, si observamos la evolución de las últimas sesiones, podemos comenzar también a priorizar la potencial formación de una figura chartista en forma de hombro, cabeza, hombro invertido, ya que contamos con tres áreas de mínimos muy importantes durante estas últimas sesiones, por lo que vigilaremos la potencial superación de la neckline o la línea clavicular que se produce justo sobre las inmediaciones de la directriz bajista acelerada, por lo que de momento esta potencial figura chartista podría activarse durante las próximas sesiones y podría aportarnos un importante objetivo alcista en el euro frente al dólar, lo que podría suponer una mejoría en la tensión geopolítica que vuelve a producirse en Oriente Medio, por lo que seguiremos muy pendientes a el euro frente al dólar en la búsqueda de poder asistir a la superación de la directriz bajista acelerada, así como la superación de esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido, y sobre todo buscamos ataques al entorno de los 1,1483 y los 1,1505 puntos durante las próximas sesiones. Continuamos ahora con el análisis de la libra frente al dólar, donde observamos que en estas últimas sesiones el precio está atacando los niveles de Fibonacci de las subidas producidas desde los mínimos del pasado miércoles día 24 de junio, mediante la formación de una nueva vela doji durante la sesión de hoy que vuelve a buscar soporte sobre la media móvil simple de 50 sesiones y sobre los 1,3355 puntos, siendo este nivel muy importante ya que prácticamente coincide con el nivel 50% de Fibonacci de las subidas de estas últimas semanas, por lo que seguiremos muy pendientes a la libra frente al dólar, vigilando como primer objetivo la superación del máximo de la vela doji de la sesión de ayer en los 1,3395 puntos, nivel que también ha sido ya atacado durante la jornada de hoy, por lo que si el precio termina una sesión por encima de los 1,3395 puntos, podríamos priorizar nuevos ataques a los 1,3461 y los 1,3510 puntos. Y terminamos este vídeo con el análisis del par dólar-yen japonés, donde seguimos observando un debilitamiento extremo en el yen japonés o en este caso un fortalecimiento del dólar frente al yen japonés, ya que tenemos nuevos máximos anuales en la sesión de hoy que llevan a la activación de un nuevo objetivo alcista, ya que el precio ha producido la activación de esta figura chartista en forma de triángulo ascendente que se formaba justo sobre la directriz alcista iniciada desde comienzos del pasado mes de mayo, por lo que las compras siguen avanzando y proyectan un nuevo objetivo alcista sobre los 175,19 puntos, objetivo que se une al objetivo alcista principal en los 166,60 puntos, por lo que de momento el Banco Central de Japón no produce ninguna intervención significativa y con ello el yen japonés continúa en proceso de debilidad frente al dólar, por lo que seguiremos vigilando este fortalecimiento del dólar frente al yen japonés, teniendo como primer nivel importante el área de los 161,90 y los 161,61 puntos, siendo también soportes los anteriores máximos entre los 162,84 y los 162,71 puntos.